Bueno, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestra tutoría del curso de competencias investigativas para nuestros estudiantes de la especialización en gerencia de la calidad en salud. Espero que estén muy bien. Y bueno, el día de hoy vamos a iniciar como tal el compromiso con compromisos nuevos. Entonces, para eso vamos a ir al foro de acompañamiento, donde yo esta semana les envié un mensaje y les indicaba que estábamos en la semana 4 de formación. Entonces, iniciamos con las actividades 3 y 4. Aquí les voy a compartir pantalla. Entonces, estamos ya en esta semana 4 de formación. Tenemos dos actividades. La primera que se llama actividad 3, enfoque de la investigación, y la actividad 4, técnicas de formulación, objetivos, metodología y gestión de datos. Fecha máxima de presentación, 25 de enero, es decir, tenemos plazo hasta de este domingo en 8 días. La primera actividad, que se llama explicación actividad 3, este es un cuestionario, es individual. Recuerden que cuando nos tocan cuestionarios de ese tipo, también que tenemos dos intentos, el sistema toma la nota más alta y hay que leer esta información porque está muy, digamos, las preguntas, todo lo que sale en ese cuestionario es respecto a la parte metodológica, que es lo que justo vamos a ver hoy y la siguiente clase, toda la parte de la metodología. Entonces aquí les recomiendan leer estos textos. eh, yo les recomiendo, desde el inicio les recomiendo este libro de Bernal, y para que se apoyen también para el desarrollo de la actividad 4, ¿sí? Aquí también encontramos los recursos de revisión básica y los de recursos de revisión complementaria para el cuestionario. Para la actividad 4, esta actividad 4 está enfocada es a desarrollar los antecedentes, la justificación y la metodología, porque nosotros esto ya lo hicimos en el anterior actividad. Entonces, acá en el entregable yo les indico que vamos a continuar con la ficha resumen y vamos a continuar diligenciando lo que está en color amarillo. Entonces, recuerden que esta ficha resumen, ustedes en la actividad 2 diligenciaron lo azul. Por favor, usamos la misma ficha. No vaya a borrar todo lo que ya hizo, lo que usted va a hacer es agregar. Entonces, va a agregar el punto de antecedentes y justificación y el punto de metodología que corresponde al punto 5, ¿sí? Todo este punto 5 hay que diligenciarlo y todo el punto 2. Y recuerden que siempre debemos estar diligenciando y actualizando las referencias bibliográficas. Entonces, esto es lo que debemos entregar. Vamos a pasar ahora es a explicar estos puntos. Pero hay claridad, les pregunto, ¿hay claridad en que en esta entrega que debemos desarrollar? Por favor, me confirman. Sí, profe. Profe, Oh, disculpe, ¿es lo que está en amarillo lo que debemos entregar en esta oportunidad? así es. Lo que está en amarillo, no retiramos lo de azul, que ya lo diligenciamos. Entonces, cogemos la misma ficha y desarrollamos es este. El antecedente y justificación, que es el punto 2, y el punto 5, que es metodología. ¿Sí? ¿Listo? ¿Cómo vamos hasta ahí? Porque vamos a pasar ahora a explicar estos puntos. ¿Sí? Entonces, lo importante es que tengamos claridad cuáles son los puntos a desarrollar. Sí, Bueno, es claro. entonces, dime adelante, Sandra. Que desde mi parte sí hay claridad. Perdón, no te alcancé a escuchar. Dime otra vez, por Que, favor. que de mi parte sí es clara la explicación, profe, hasta el momento. Ah, bueno, muchas gracias. Bueno, entonces voy a presentarles acá en dos presentaciones la actividad. Vamos a empezar primero explicando el punto de antecedente y justificación. Por favor, tener presente que acá nos dice máximo 500 palabras, pero como yo les he dicho, no nos vamos a guiar de eso porque nosotros necesitamos más de eso. Entonces, no se ponga con que, ay, yo voy a reducir lo más posible para cumplir las 500. No, no nos vamos a guiar.
de cumplir esto, ¿sí? Lo otro, los antecedentes y la justificación deben ir por separados. A veces todo lo colocan en un solo punto, por eso yo lo divido en 2.1 antecedentes y 2.2 justificación. Entonces, para que esa división quede, ¿sí? Entonces, como los dos van en el mismo punto, pues deben ir separados. Entonces, vamos a explicar estos dos primeros. Vamos acá con la parte de el, perdón, del marco, sí, de los marcos. Algo muy importante, yo les voy a explicar acá el tema de antecedentes realmente como un marco teórico. ¿Por qué? Porque si usted quiere hacer esta propuesta como opción de grado, cuando usted pase a ese curso que se llama opción de grado, aquellos que elijan esta opción, allá no le van a pedir antecedentes. O sea, la plantilla que nosotros manejamos no pide antecedentes, pide es marco teórico. Entonces, hay una diferencia entre el antecedente y el marco teórico. El antecedente es todo lo que se ha escrito de su proyecto, artículos, proyectos de investigación, libros, todo lo que usted encuentre de su proyecto. Y no importa, digamos que como el año, pero es todo lo que se haya escrito y por lo regular se construyen unas matrices donde usted va ahí consignando todos los antecedentes. Alrededor se hacen matrices de 30 antecedentes que se encuentren, ¿sí? Pero la explicación y el desarrollo que ustedes van a hacer es más como un marco teórico. ¿Para qué? Para que si ustedes cuando lleguen a opción de grado, digan, ay, no, es que yo tengo un montón de antecedentes y yo no tengo es un marco teórico. ¿Cuál es la diferencia del marco teórico? El marco teórico realmente son aquellos proyectos o artículos de investigación que son o sea, iguales son parecidos al suyo, pero se parecen muchísimo. O sea, es lo más parecido a su proyecto. O sea, que en el tema que usted escogió, en el sector que usted escogió, es muy parecido. Y además, cuando uno trabaja con marco teórico, este no debe superar los últimos 5 años, es decir, deben ser artículos y proyectos del 2020 del 2020 hacia acá, por lo que ya estamos en el 2026. Entonces, es muy importante, digamos, explicarles eso, que realmente lo vamos a trabajar con marco teórico para que les sirva en la opción de grado. En el antecedente vamos a colocar 3 proyectos o 3 artículos, ¿sí? De investigación. Puede ser uno local o regional, uno nacional y uno internacional. Digamos que usted local, regional, por ejemplo, si su proyecto usted lo está haciendo en la ciudad, no sé, de Neiva, y no encontró proyectos en esa ciudad, entonces eso sería local, regional. Entonces usted entra a buscar a nivel nacional, o sea, cualquier ciudad del país, ¿sí? Y también busca internacional, o sea que si no encuentra local no hay problema. Lo importante es que usted tenga ahí 3, local, nacional, internacional. Si no hay local, no hay problema, entonces usted tiene 2 nacionales y uno internacional, ¿sí? Entonces, es muy importante que mínimo tengamos 3. No les pido más porque como esta es una ficha resumen, es como digamos, lo básico que debemos tener. Si usted en la búsqueda que va a hacer encuentra unos proyectos interesantes que usted dice superan los 3 y me sirven como base teórica para mi opción de grado, guárdelos. Y cuando usted está ya en opción de grado, los incluye, porque allá ya en el desarrollo del proyecto usted puede agregar más. Aquí es porque es una ficha resumen del proyecto. Entonces, eso primero, tener claridad, que tengan 3 bases teóricas ahí. Regional, nacional, internacional, y si igual no encuentran en su misma ciudad, 2 nacionales y una internacional, ¿sí? Entonces ya teniendo claro esto y que no deben superar los últimos 5 años, vamos a explicar entonces el tema de los marcos. Entonces, ¿para qué sirve nosotros buscar este tipo de proyectos o artículos? Nos sirve sobre todo cuando estemos allá en la opción de grado, porque a veces uno tiene, o ahorita también les puede servir,
Si usted busca un proyecto que es muy parecido al suyo, usted tiene elementos que necesita organizar, usted va y mira, yo estoy como bloqueada en esto, no tengo mucha claridad en esta parte del tipo de estudio o algo, voy a mirar cómo lo hicieron en este proyecto, qué colocaron, ¿sí? Pero para eso, pues debe ser un proyecto muy parecido al mío, que tenga como las mismas variables como tal. ¿Sí? Entonces, o de pronto yo tengo partes del problema que debo mejorar, voy a mirar de pronto ellos cómo lo estructuraron. Por eso es muy importante que los artículos o los proyectos que usted busque sean de fuentes confiables, o sea, sean de fuentes que hayan tenido una rigurosidad, una revisión. Entonces, como por ejemplo en Google Académico, él les lleva a ver artículos que están en otras revistas, en repositorios de universidades, entonces es una buena fuente de información. Dialnet, Cielo les ayuda también como a buscarlo, pero para nada podemos buscar proyectos que no hayan tenido esa rigurosidad, ¿sí? Porque puede pasar que a usted revisarlo tengan errores y usted mismo caiga en ese error que ellos tienen. También nos ayuda, por ejemplo, a darle peso al problema, porque yo puedo demostrar que ya hay autores que están investigando lo mismo. Entonces le da peso a mi problema de investigación y esto más que todo es para la opción de grado. Hay una parte, noción de grado, que usted tiene que aplicar los instrumentos y tiene que presentar los resultados. Esos resultados usted tiene que compararlos con el marco teórico. Entonces, usted tiene un marco teórico que se parece al suyo, que cumple con todas estas características que estamos diciendo, usted se va a poder comparar. Y también nos da fundamento a nuestra investigación. Quiere decir que lo que nosotros estamos haciendo, hay un sustento teórico, hay autores reconocidos que lo están estudiando, ¿sí? Por eso es importante el tema del marco teórico que lo vamos a llenar en esa casilla de antecedentes. Al momento de redactarlo, ¿cómo debe ir el orden? Ustedes arrancan primero describiendo los autores. Los autores lo hacemos lo hacemos tipo cita porque hay que citar por los apellidos. Seguido del año, ya sabemos que no puede superar los últimos 5 años. Seguido del título, no tanto los instrumentos, pero sí que usted coloque ahí los resultados que ellos alcanzaron resumido. Puede ser en un párrafo de 5 o 6 líneas que usted resuma cuáles fueron los resultados, que eso uno los encuentra por lo regular, si es en un artículo, en la parte de discusión y conclusión, o si es un proyecto, también en ese mismo campo o en el resumen, pero que usted explique cuáles fueron los resultados alcanzados y es argumentar por qué es importante este proyecto, cómo le aporta al suyo, ahí sí debe venir su argumento. Entonces, esto debe tener el marco teórico. Entonces, les voy a mostrar acá un ejemplo. Este es mi proyecto, bueno, que el proyecto de la propuesta de este año, que bueno, esta fue la primera versión porque realmente el proyecto tuvo cambios. Como ustedes pueden ver, yo como investigadora tengo que hacer la misma ficha que ustedes hacen. Entonces, les voy a mostrar aquí dónde está la parte el estado de arte de antecedentes. Aquí vemos esa estructura, por ejemplo. El estudio realizado por Ordóñez, Villavicencio, Fueli y Mendoza en el año 2023. Eso, aquí estamos viendo esto que yo les estoy indicando aquí. Arranque primero. Ay, espérame que. Arranque primero por los autores y el año. Después sigue el título del proyecto. Entonces, uno coloca acá, identifica la alta prevalencia de trastornos musculoesqueléticos en odontólogos debido a posturas forzadas y prolongadas que adoptan durante la atención clínica. Esto es el título, ¿sí? Y después vienen los resultados. Mira, los resultados muestran que el 95% de los odontólogos encuestados experimentan dolor en extremidades superiores, cuello y zona lumbar, asociándose principalmente a factores biomecánicos, psicosociales y ambientales. Los autores destacan la importancia de integrar la ergonomía y la seguridad y el salud en el trabajo dentro de la formación profesional, pues el desconocimiento y la ausencia de capacitación aumenta la probabilidad de lesiones, disminuye la calidad del servicio. Hasta ahí he hablado de los resultados, lo traje de allá.
Este antecedente resulta clave, aquí ya viene el argumento, para el presente proyecto, ya que revela cómo los estudiantes en formación clínica reproducen las mismas condiciones de riesgo que los profesionales titulados, al carecer de protocolos ergonómicos estandarizados en sus prácticas. O sea, yo te estoy diciendo acá cómo me puedo apoyar a mi proyecto, que esté enfocado a estudiantes que están en prácticas en odontología, pero pues que el riesgo lo tienen ahí. Entonces, ahí está la estructura de lo que yo les decía, autores, año, título, resultados y argumento. Eso hay que hacerlo por cada antecedente. En este caso, como se los estoy explicando, como base teórica, es decir, esta estructura la tienen que tener los tres. ¿Claros hasta ahí? Señora. ¿O hay? Ok, listo. Entonces ya saben que eso lo hacemos directamente acá en la ficha. O sea, que en la ficha debe ir esa información de nuestros tres antecedentes. Ahora vamos a ver la justificación. La justificación, eh, de manera implícita, bueno, realmente les explico primero qué es la justificación. La justificación es donde nosotros debemos explicar por qué es importante realizar este estudio y cuál es el aporte que vamos a hacer. Realmente una propuesta, es muy importante la justificación porque quiere decir que yo voy a dar una solución, voy a dar un aporte. Entonces, la investigación debo demostrar que es importante que se lleve a cabo. Entonces, de forma implícita, usted lo va a organizar de esta manera. ¿Por qué? Porque la justificación debe explicar la propuesta. ¿Cómo le explica? Usted de forma implícita copia y pega los objetivos, el objetivo general y sus objetivos específicos. Ejemplo, la propuesta consiste en, y usted copia y pega su objetivo general. Y los pasos a seguir son, y copia los objetivos específicos, ¿sí? Más que todo es uso de conectores. Ahí usted explicó la propuesta. Ahora necesitamos explicar a quién va a beneficiar, qué problema va a solucionar. Entonces usted describe el problema a solucionar, describe la población que se va a beneficiar y describe las consecuencias de que esto no se lleva a cabo. Cuando yo digo de describir las consecuencias de no llevar a cabo esta propuesta, es qué pasa si usted no la hace. No, profe, es que no pasa nada. Entonces, si no pasa nada, el proyecto no es importante. ¿Qué consecuencia esto lleve? Que haya insatisfacción en frente a los usuarios, que aumente el tema de tutelas, demandas. Usted tiene que ser muy claro en qué puede pasar si ese estudio no se lleva a cabo, ¿sí? Entonces, esas son las partes de la justificación. Por acá les muestro algunas, sino que cuando uno hace la propuesta a veces les piden un poquito más a nosotros de elementos, pero por acá les puedo mostrar la justificación del proyecto. Aquí yo hice como unos referentes de, digamos que, bueno, en la justificación no es necesario. Y acá uno empieza, yo aquí empiezo a explicar mis objetivos. ¿Sí? La relevancia, porque esto es un estudio para esta universidad. Aquí estoy hablando ya del segundo objetivo, que es la comparación de un marco normativo, ¿sí? Acá ya empiezo a hablar porque es pertinente esta investigación, porque es muy importante, qué beneficios va a dejar. Mira, aquí dice que los resultados va a aportar a insumos de política institucional, normativa, ¿sí? Entonces, la idea es que en esa justificación se vean esos elementos. ¿Listo? Entonces, con eso terminamos la explicación de estos dos puntos, ¿sí? ¿Alguna inquietud de este ítem de justificación? ¿O vamos claros hasta ahí? Profe, en la justificación, entonces, como primera medida, al explicar la propuesta, incluimos tanto el objetivo general como los específicos y ya concretamos esa población que se va a beneficiar Población, del proyecto. aporte y consecuencias. Así Hay es. consecuencias de no De realizarlo, no listo. hacerlo. Recuerden que cuando incluyan los objetivos, háganlo de forma implícita, o sea, sin decir que son los objetivos.
¿sí? Como el ejemplo que yo les hacía. Igual ustedes pueden usar los conectores como ustedes los quieran, pero que no pongamos objetivo general 2 puntos. No podría pasar eso, todo de forma implícita, ¿listo? Gracias, listo. Bueno, ahora el punto de metodología, que es el punto 5. Lo mismo, no nos vamos a guiar que dice máximo 400 palabras. El punto se tiene que desarrollar completo, ¿sí? Entonces, ¿qué es muy importante? Vamos a empezar a hablar de cada uno. ¿Qué debo yo hacer? Debo desarrollar el enfoque, el tipo de estudio, la población, dependiendo de lo que usted vayan a hacer. Hay estudiantes que les va a tocar aplicar criterios de inclusión y exclusión y a algunos les va a tocar aplicar muestra. Eso tiene también digamos, no todos los proyectos les aplican muestra, eso depende. Tenemos que desarrollar las técnicas de recolección. Yo les puse aquí en negrilla porque a veces las confundimos porque estamos definiendo técnicas de recolección, que es esta tabla, y hay otras que son las técnicas de análisis. Son diferentes, ¿sí? Entonces, vamos a tener estos puntos. Son en total 5. Entonces, vamos a explicar hoy hasta donde alcancemos. Pensaría yo que alcanzamos a explicar el tema de enfoque, tipo de estudio y técnicas e instrumentos de recolección. Y si nos queda pendiente, de pronto nos queda pendiente lo de población y técnicas de análisis, pero vamos a hacer esa explicación ahora, ¿sí? La idea es que quede claro para que ustedes puedan ir desarrollando estos puntos, ¿sí? Entonces, vamos a empezar con el enfoque. Para esto voy a abrir la otra diapositiva y vamos a la metodología. Entonces, para la metodología necesitamos desarrollar todos estos puntos que lo tiene ahí nuestra ficha, ¿sí? Entonces, vamos a explicar primero el enfoque, que es lo primero que nos está pidiendo la ficha. Cuando hablamos del enfoque, solo tenemos realmente 3 enfoques, que es el cualitativo, el cuantitativo y el mixto. El mixto es cuando yo tengo elementos de los dos, tanto cualitativo como cuantitativo. ¿En qué consiste el enfoque cualitativo? Cuando realmente mi investigación está enfocada es a examinar hechos, situaciones o pueden ser estudios. Por ejemplo, si aquí hay estudiantes que su propuesta está enfocada a hacer revisión de estudios existentes, revisión de literaturas, de proyectos, de estudios que ya estén, eso es cualitativo. O sea, su investigación es de este tipo de enfoque. O si estamos hablando de proyectos donde usted va a examinar hechos o situaciones de una población, de un hospital, de un IPS, eso es cualitativo. Estoy analizando o examinando esos hechos y esas situaciones que están sucediendo. Y con eso, pues, para que realmente al fin ustedes generar alguna teoría, una conclusión, ¿sí? Por lo regular, este tipo de estudios, al momento de que ustedes definan aquí sus instrumentos, y aquí hago como un paréntesis, como estamos construyendo la propuesta, ustedes tienen que definir qué instrumentos van a utilizar para recolectar la información, que es la tablita que vemos ahí en las técnicas de recolección. Acá nosotros decimos qué instrumento vamos a utilizar, pero aquí no lo diseñamos. Ese se diseña y se aplica ya en la opción de grado. Aquí sí decimos qué vamos a usar. Entonces, usted desde ahora debe ir pensando para cada objetivo, sobre todo el objetivo 1 y 2, que es donde uno más está enfocado a recolectar la información, porque en el tercero ya uno está prácticamente dando como la solución. Es muy importante que usted vaya pensando, yo para el objetivo 1 yo ya tengo proyectado hacer una encuesta o hacer una entrevista o aplicar un test. Usted ya debe ir proyectando eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque al momento de definir el enfoque es muy importante ese instrumento. El instrumento que usted utilice define si usted está cualitativo o cuantitativo. Ya vimos un primer elemento teniendo presente el objetivo general, usted qué va a hacer.
Usted va a examinar hechos, va a revisar estudios, va a mirar ambas situaciones, puede ser, pero ese es el cualitativo. El cualitativo tiende mucho a entrevistar, a hacer mucha observación o a mirar historias de vidas o autobiografía, relatos o notas de campo o analiza documentos o hace temas de grupos focales, grupos de discusión, mesas de trabajo. Eso es muy cualitativo, ¿sí? Cuando hablamos de cuantitativo es porque lo que yo voy a hacer mirando desde mis objetivos, yo voy a hacer una medición. Si usted dice que va a medir percepción, eso es cuantitativo. ¿Por qué? Porque usted ya está hablando de hacer una medición, de calcular ya sea un nivel, una escala, y eso es cuantitativo. Cuantitativo lo que hace es que mide variables en un contexto específico, en un lugar o en un tiempo, y la mayoría de veces utilizan métodos estadísticos, ¿sí? Para hacerlo. Entonces, a veces uno encuentra que le dicen, y esto aclaro, a veces cuando explican investigación le dicen, si es una encuesta es cuantitativa, si es una entrevista es cualitativa, y no es así, porque yo puedo tener una encuesta y la encuesta es cualitativa. ¿Qué es lo que hace que una encuesta sea cuantitativa? Si al aplicar esa encuesta, los resultados de esa encuesta van a arrojar alguna escala o van a arrojar algún nivel, ¿sí? Entonces yo aplico una encuesta para conocer la percepción del usuario de los servicios, ¿sí? Eso es cuantitativo, porque de ahí yo voy a sacar una escala para conocer su percepción del servicio, si es alto, medio, bajo, o si yo lo clasifico en una escala de 0 a 50, ¿qué significa esto? De 50 a 100, ¿sí? Eso es cuantitativo. Pero puede pasar que yo tengo una encuesta, yo estoy haciendo preguntas, pero yo en ningún momento esa encuesta me va a llevar a mí a sacar una escala o a sacar un nivel. Eso es cualitativo. Entonces, realmente es el fin digamos, del instrumento, porque a veces hay confusión en eso, no, si es una encuesta, eso es cuantitativo, no. Entonces, para ahí hacerles claridad, las encuestas, cuando estas me llevan a mí a calcular un nivel o una escala. También tenemos cuantitativos si usted va a aplicar escala de actitudes, test, todo test estandarizado o no, es cuantitativo porque los test tienen esa particularidad. Van a ser, finalmente terminan en sacar unas escalas o niveles. Pruebas de rendimiento. Si yo tengo que aplicar algún tipo de prueba, inventarios, fichas de cotejo, experimentos, pruebas estadísticas, se consideran cuantitativos. Entonces, yo sé si estoy cualitativo o cuantitativo dependiendo de los instrumentos que yo voy a usar para sacar la información de mis objetivos. ¿Sí? ¿Qué puede pasar, profe? Yo en el primer objetivo, como es más una revisión, es más de ir a observar, entrevistar a las personas, ir a mirar cómo funciona como el proceso, eso es cualitativo. Profe, pero ya en el segundo yo sí les voy a aplicar un test. Eso es cuantitativo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que su investigación es mixta, porque tiene elementos tanto cualitativos como cuantitativos. ¿Listo? ¿Cómo vamos hasta ahí con los enfoques? ¿Hay alguna duda hasta acá? Bueno, parece que no. Listo, entonces, al momento ya de colocarlo aquí, usted tiene que decir el tipo de enfoque, si es cualitativo, cuantitativo o mixto. Y una vez que usted diga si es cualitativo, cuantitativo o mixto, usted tiene que copiar y pegar la definición con cita. Ahí por eso les recomiendo que utilicen el libro de Bernal. Acá el libro de Bernal es el que a mí me parece que es el del lenguaje más sencillo, y de la página 104 a la 115, usted puede traerse esa definición, ya sea del mixto o cualitativo cuantitativo, la copia y la pega, ¿sí?
más el argumento. Usted tiene que argumentar porque es cualitativo, porque es cuantitativo, ¿sí? Que el argumento va muy amarrado al instrumento. Es cualitativo porque realmente se va a entrevistar a las personas, se va a hacer una observación, o es más cualitativo porque realmente es una revisión de estudios, se va a hacer es lectura de artículos, proyectos existentes de tal tema. Entonces, usted explica por qué es cualitativo o por qué es cuantitativo. ¿Listo? Creo que por acá me hacían una pregunta. Profe, ¿nos puede compartir esas diapositivas? Sí, yo se las dejo ahí cargadas en la unidad. Una vez termine, yo las dejo ahí cargaditas. ¿Listo? Ahora, esto es importante, ¿no? La cita con su definición y el argumento. Ahora vamos al tipo de estudio. Hay que tener mucho cuidado porque a veces los estudiantes confunden enfoque y tipo de estudio. Entonces aquí en el enfoque me colocan los tipos de estudios y en tipo de estudio me colocan el enfoque, pero aquí por eso en la ficha yo se los dejé escrito, o es cualitativo, o es cuantitativo, o es mixto, para que por aquí no me estén colocando descriptivo, documental, porque eso es el tipo de estudio. Y vamos a explicar ahora este punto. El tipo de estudio, entonces vamos a encontrar que esta imagen de acá es del libro de Bernal, pero es la versión anterior. La versión actual trae esto, pero no lo trae en forma de tabla, lo trae más como párrafo definido. Pero a mí me gusta más de la versión anterior, esta parte, ojo, aclaro ahí, por cómo resumen los tipos de investigación. Entonces, aquí también quiero también contarles algo. El tipo de investigación también depende mucho del enfoque que usted esté manejando. Por ejemplo, acá les voy a señalar los tipos de investigación que son cualitativos y cuantitativos, ¿sí? Entonces, voy a empezar por acá. Espérenme, yo lo subrayo en amarillito. ¿Cuáles son los cualitativos? Esto, los históricos, que son los que analizan eventos del pasado y buscan relacionarlos con el presente. Ejemplo, yo quiero hacer un estudio para saber si hay alguna relación de las personas que fueron vacunadas frente al COVID-19 y qué relación tiene ahorita con estos síntomas o estas patologías que se están presentando. Proyecto muy complejo, pero es algo histórico, algo que ocurrió y que yo quiero relacionarlo con algo que está pasando. Documental. Si usted está haciendo análisis de información de estudios existentes, artículos, proyectos que existan de esa temática que usted eligió, usted documentar, ¿sí? Ese es su tipo de estudio, porque usted se va a basar en revisión de estudios existentes, o sea, usted no va a trabajar con una clínica o con un IPS, con alguna entidad, no. Entonces, usted está aquí en documental, que aquí sé que hay varios. Está la investigación descriptiva, que también es cualitativa. Esto lo que hace es que, digamos que muestra reseñas, rasgos o atributos de una población. Y digamos que el descriptivo, ahí tengo la mayoría de proyectos, porque el descriptivo es como que existe esta población con estas características y yo les defino, o basado en eso, yo les defino unas recomendaciones, un instructivo, un protocolo. O sea, yo me concentro en la población, en su problema y se lo soluciono. Este es su problema, yo se lo soluciono. Sin ahondar en el origen de por qué el problema. No. Usted tiene un problema, yo le tengo esta solución. Entonces, la mayoría pueden estar ahí. También están los explicativos, que también son de, de aspectos cualitativos, es explicar el origen de los fenómenos, ¿sí? Entonces, digamos que usted está enfocado a conocer la percepción del usuario frente al servicio, eso es muy descriptivo. Yo voy a analizar a esta población y voy a analizar esa parte, pero no más. Pero si usted quiere explicar
el origen de por qué las personas están inconformes, por qué las personas cometen este tipo de actos o por qué suceden este tipo de situaciones. Ya no es descriptivo porque usted está buscando el origen de por qué está ocurriendo esa situación, es explicativo. Tenemos los estudios de caso, también, digamos, es cuando es muy, digamos, son aquellos proyectos que yo lo estoy haciendo con una empresa o con una institución y lo que yo haga ahí solo le sirve a ellos, ¿sí? Eso no le va a servir a otra persona, a otro, o sea, no es que el proyecto no vaya a servir para referente a otras cosas, me refiero que los resultados le van a servir específicamente a esa población, ¿sí? Y vamos a hablar de ahora de los cuantitativos, que aquí encontramos los correlacionales, que son aquellos que miden, perdón, el grado de relación entre variables en una población. O sea, buscan relacionar variables. Ejemplo, yo les cuento un proyecto que yo manejé en el año 2024, era correlacional, porque yo quería analizar si entre más, si estaba analizando 6 empresas y yo quería analizar si entre más cumplían la normatividad, qué pasaba con la accidentalidad, si bajaba, si subía, si se mantenía. Eso es correlacional. Yo quiero mirar si hay una relación del cumplimiento normativo frente al comportamiento de la accidentalidad, ¿sí? Entonces, los estudios correlacionales requieren tiempo. ¿Por qué? Porque uno tiene que buscar esa relación. Entonces, es muy importante que ustedes tengan presente que ese tipo de estudios, si usted se quiere ir por esta opción de grado, requiere bastante tiempo porque es demostrar, por eso es cuantitativo. Tenemos los estudios sesionales, recogen información solo en una oportunidad única, ¿sí? Entonces, recoge la información de una población o del tema objeto de estudio en una única oportunidad, ¿sí? O sea, no hay forma, se hace solamente en ese instante. Puede ser un estudio asociado a una prueba, un examen médico puntual en una única oportunidad que se puede hacer solamente en ese tiempo. La longitudinal compara los datos obtenidos en diferentes oportunidades o momentos de una misma población para evaluar cambios. Cuando yo, por ejemplo, yo quiero saber si hay cambios, digamos, pueden ser de comportamiento, de percepciones. Entonces, por ejemplo, yo quiero saber si al implementar estas actividades y talleres va a cambiar la percepción del usuario. Entonces, yo primeramente tendría que saber cuál es la percepción inicial. Después, implemento todos los talleres, la modificación de procesos, hago toda esa reestructuración, todo lo que quiero hacer, y ahora posterior vuelvo y hago otra medición para saber si frente a esos cambios que yo hice, la percepción cambió. Esos estudios, por ejemplo, también requieren demasiado tiempo. Entonces, yo no los recomiendo es por el tiempo que ustedes tienen para desarrollar los proyectos, porque es que tienen que aplicar los instrumentos 2 hasta 3 veces para demostrar si hubo cambio o no, ¿sí? Y por último está el experimental, que este es un tipo de estudio donde ya sí se hacen pruebas, se hacen manipulaciones de una o más variables, ¿sí? Se está ahí haciendo el ensayo de una vez y es por eso que se llama experimental. Estos son algunos porque podemos encontrar otro tipo de estudios, por ejemplo, el exploratorio. El exploratorio es un tipo de estudio que nadie ha estudiado acerca de ese tema. Primera vez que alguien estudia eso, ¿sí? Entonces, este es como un resumen de los cualitativos cuantitativos. Igual aquí en las diapositivas, también les abrí cada uno, el cualitativo, estudios etnográficos, estudios fenomenólicos, estudios de caso, investigaciones en acción,
estudios narrativos, teoría fundamental, y aquí están las explicaciones de cada uno. Si mi estudio está enfocado a buscar a comprender la cultura, el comportamiento de un grupo social, o es fenomenológicos, si estoy mirando las experiencias vividas de los individuos sobre un fenómeno específico. O sea, qué fue lo que ellos experimentaron, vivieron frente a ese fenómeno como tal, ¿sí? O lo estudio de caso, que aquí pueden estar muchos, es que lo que yo les decía, aquellos que están analizando como tal un tema en una población específica, ¿sí? Estoy profundizando solamente, pero para esa población. Investigaciones en acción es resolver problemas, pero involucrando a las personas, o sea, a la misma población yo le involucro en la solución. Los narrativos es más análisis de historias de vida. Los de teoría fundamentada es desarrollar teorías a partir de datos que se han recolectado en campo, ¿sí? Y pues los cuantitativos, que eran los que yo les mostraba aquí como en rojito. ¿Listo? Esos son los tipos de estudios. Entonces, ¿será que les guardo esto aquí con rojo? Yo creo que sí. Vamos a guardarlo para que les quede ahí. Entonces, cuando usted coloque el tipo de estudio, yo aquí coloqué este, 3 ejemplos: documental, estudio de caso, descriptivo. O sea, son ejemplos, porque usted tiene que decir cuál es el tipo de estudio. Copiar y pegar la definición del tipo de estudio y el argumento por qué es ese tipo de estudio. Mi estudio es documental porque es la revisión de estudios existentes sobre tal tema en este campo tal, y usted argumenta por qué es documental o por qué es descriptivo, porque es un estudio de caso, ¿sí? Ese es con referente a estos dos. Ahora voy a saltarme aquí al ítem 5.4. Antes de pasar a ese, que es técnica de recolección, ¿cómo vamos acá con los tipos de estudio? ¿Hay claridad? Sí, señora. Ok, listo. Entonces, ahora vamos a seguir. Voy a saltarme un momentico población, y voy a pasar a las técnicas e instrumentos de recolección. Aquí sí o sí hay que elaborar esta tabla. Yo no les estoy pidiendo colocar nada bajito ni abajo, es que usted llene esta tabla, ¿sí? En esta tabla usted va a copiar y pegar el objetivo general, va a copiar y pegar tal cual sus 3 objetivos específicos, y el orden en que la va a hacer es que primero va a colocar el instrumento. Cuando es el instrumento, usted tiene que especificar. No, es que yo voy a hacer una encuesta, pero tiene que decir encuesta de qué. Voy a hacer una entrevista, ¿entrevista de qué? Voy a aplicar un test, ¿el test de qué? ¿Sí? O la prueba de qué. No puede esto aparecer a nivel general, ¿sí? Una vez usted ya coloque el instrumento, ¿qué les recomiendo yo? El instrumento es el que le sirva a usted para sacar la información de este objetivo, ¿sí? Entonces, puede pasar que usted llegue a necesitar hasta 2 instrumentos, pero yo no les recomiendo que pongan muchos instrumentos. ¿Por qué? Porque al momento que si usted quiere tomar esto como opción de grado, ustedes se van a dar cuenta ya que el tiempo es valioso, y más si uno tiene que aplicar pruebas o test o encuestas a las personas, uno tiene que fijarse en las fechas, en los tiempos de ellos, todo eso. Entonces, es muy importante que 1 o 2 instrumentos les permita a ustedes obtener esa información, que cojan instrumentos que sí sirvan para recolectar, ¿sí? Porque a veces caemos en hacer encuestas, a veces creemos que todos los instrumentos tienen que hacer encuesta, y resulta que yo, para poder sacar esa información, a mí me toca ir a inspeccionar, me toca hacer una nota de campo, o me toca ir con una lista de chequeo. Por ejemplo, si yo estoy haciendo una propuesta que tiene que ver con verificación o habilitación
de alguna clínica o algo, pues yo tengo que ir con una lista de chequeo del cumplimiento legal que tienen que hacer. Lo mismo si estoy con un tema de auditoría. Entonces, ojo, porque las encuestas no todo el tiempo me van a servir para obtener la información del objetivo. O sea, usted tiene que mirar, esto a mí me sirve para sacar esa información que yo necesito. ¿Para qué? Para no caer, no aquí, sino allá en opción de grado, en instrumentos que no me generan ningún valor agregado, ¿sí? Y acá, una vez te coloqué los instrumentos, coloqué la técnica. ¿Qué es la técnica? Es como lo que yo les mostraba acá, lo que usted va a utilizar para llenar ese formato. ¿Yo qué necesito para que llenar una lista de verificación? Ah, me toca observar, pero también me va a tocar analizar documentos, ¿sí? ¿Cómo yo hago para llenar esa lista de chequeo? ¿Cómo yo hago para que me llenen la encuesta? No, yo voy a armar un grupo focal o yo voy a armar, voy a enviárselas para que ellos la hagan, ¿sí? Entonces, la forma que yo utilizo para llegar. Entonces, les voy a dar un ejemplo acá con el proyecto, la propuesta. Entonces, les voy a mostrar aquí la parte de técnicas de recolección, donde acá pueden ver, yo copié mi objetivo general, mis 3 objetivos específicos, y acá yo coloqué el instrumento. Como yo tengo que hacer una comparación de marcos normativos, pues yo necesito una ficha de análisis normativo y una matriz de análisis documental. ¿Cómo yo lleno estas dos? Observando y revisando documentos. Ahora, yo necesito identificar unos riesgos. Entonces yo tengo un formato donde identifico primero las actividades y las tareas, después una donde voy a identificar esos peligros y finalmente una matriz que me va a tener el consolidado de eso. ¿Cómo yo lleno estos 3 formatos? Me toca ir a observar, me toca revisar documentos, es más, me toca entrevistar. Una técnica puede ser la entrevista. Ah, entonces usted va a crear una entrevista acá. No. Cuando yo vaya a identificar las actividades, yo puedo preguntar a las personas, bueno, descríbame usted qué actividades hace, qué tareas hace, qué peligros hay acá, ¿sí? Entonces, es muy importante que vayamos colocando. Por lo regular, el último objetivo muchas veces no es tanto tener información, sino que ya viene algo de nuestra parte que debemos hacer, que pueden ser recomendaciones, estrategias, protocolo, instructivo. Entonces usted diga dónde lo va a presentar, a través de un informe, a través de un cuadro comparativo, en mi caso cuadro comparativo y matriz DOFA, ¿sí? ¿Cómo yo voy a presentar eso y cómo voy a armar esto? Pues a través del análisis de los resultados de todo lo anterior y haciendo revisión documental. Entonces, un ejemplo, como para que el orden de la tabla yo se lo sugiero, copiamos y pegamos los objetivos y primero colocamos los instrumentos. Y ahí sí hacemos el ejercicio de decir, bueno, ahora, ¿cómo yo hago o qué técnicas tengo que utilizar para yo llenar esto? ¿Sí? Entonces, este es un ejemplo. Igual aquí en el ejemplo que les doy, les dejo la tablita. Aquí entre paréntesis dice instrumento que utilizo para obtener la información técnica, lo que debo hacer o usar para diligenciar ese instrumento, ¿sí? Entonces, en eso consiste el diligenciar esta tablita. No debemos hacer nada más en este punto, en técnica de recolección. Con esto es suficiente. Ahora, para terminar con las técnicas, voy a explicarles rápidamente las técnicas de análisis de la información. Ojo que acá se las puse en negrilla. ¿Qué son las técnicas de análisis? Acá yo digo cómo recolecto la información, o sea, cómo la obtengo, pero aquí es cómo la voy a analizar. Entonces, ¿cuál es la idea? Que usted por cada objetivo, usted indique cómo va a presentar su información. Entonces, yo les doy un ejemplo. Para este primer objetivo, voy a hacerle con este. Para este primer objetivo, yo dije que iba a hacer una ficha de análisis informativo y voy a hacer una matriz de análisis documental, pero yo cómo pienso presentar, yo ya, imagínense, yo ya tengo la matriz, yo ya tengo las fichas diligenciadas, todo. Ahora, ¿cómo presento los análisis? ¿Sí? Ah, yo voy a hacer unos gráficos tipo barras con una combinación de tablas para explicar hacer la comparación de ese marco normativo. O sea, es cómo yo lo voy a presentar, ese cómo pueden ser gráficos, tablas, diagramas de flujos, imágenes,
lo que usted se imagine para presentar los resultados. Es como cuando a usted en su labor, a usted le piden presentar un informe. Usted presenta los resultados gráficos con tablas, pero por atrás hay un montón de información que usted tuvo que hacer, llenar esto, hablar, pero uno muestra son los análisis. Entonces acá no es que usted vaya a hacer tablas y gráficos, no, usted los nombra, ¿sí? Entonces acá yo les dejé como planteado, pero explique, ¿usted por qué se va a ir? O sea, ¿de qué manera visualmente usted va a mostrar los resultados del 1 y del 2 y del 3? ¿Sí? Entonces, más que todo es eso, ¿sí? Las técnicas de análisis. Ojo, acá no tenemos por qué crear tablas ni gráficos. Recuerden que la propuesta es el planear cómo vamos a hacer las cosas, ¿sí? Y para terminar, vamos a explicar esto de la población. Aquí también en las diapositivas las tenemos. Entonces, cuando hablamos ya de la población, nosotros tenemos que tener algo muy presente, que es, uno, nosotros tenemos algo que es, antes de hablar de población, nosotros tenemos un universo, que es el todo. Es todo el, digamos, es el total o los elementos que constituyen, en este caso, nuestro problema. Por eso yo en el problema les decía que una parte del problema es limitarlo, porque yo no puedo solucionar el problema a todo un universo, ¿sí? Entonces, si yo estoy trabajando con una institución, el universo son todas las instituciones que existen en el planeta Tierra que tienen que ver con temas de salud. Ese es el universo, pero yo no puedo trabajar con el universo. Yo tengo que elegir una población, tengo que delimitar, tengo que decir con quién voy a trabajar. Entonces, por ejemplo, los que están haciendo estudios de revisión documental, entonces su universo, su todo, son todos los estudios que existen en el mundo de ese tema que usted está investigando, ¿sí? Pero usted no puede trabajar con todo ese, con todos esos estudios del planeta. Usted tiene que delimitar de cuáles estudios de los últimos 5 años, de qué tema específico voy a buscarlo, de qué sector, ¿sí? Entonces, y es más, de una vez les digo, aquellos que están haciendo revisión de estudio documental, sí o sí tienen que aplicar criterios de inclusión y exclusión, porque usted no puede incluir todo. Entonces, usted tiene que incluir solo estudios del 2020 al 2025. Solo puede incluir estudios que tengan que ver con el tema tal y tal, porque es el tema de su investigación. Solo incluyo estudios que tengan que ver del sector, entonces usted coloca el tipo de sector, si es una institución, si es una IPS, si es una clínica, usted coloca que solamente son de esos. ¿A quiénes excluyo? Y usted empieza a excluir, por ejemplo, estudios que no hayan tenido una rigurosidad, digamos, investigativas, que no sean de fuentes confiables, estudios, todo lo que usted crea que, digamos, le pueda llegar a afectar, pero hay que delimitar. Si usted está trabajando con una institución y resulta que, digamos, es un hospital, pero usted va a atender un tema específico y solo está enfocado al área de urgencias. Sí, usted habla de que usted habla de la población, pues finalmente ese hospital, pero usted delimita que realmente usted va a trabajar es con el área de urgencia y especifica quién conforma como tal esa área, ¿sí? Es más, si quieren, cuando vemos que la población, digamos, es muy grande, yo puedo tomar una muestra. Cuando yo les digo tome muestreo, por ejemplo, si usted está pensando, sus instrumentos van muy enfocados a aplicar encuesta o entrevista y superan más de 50 personas, ¿sí? Empieza a pensar en muestra, ¿sí? ¿Por qué? Por temas de tiempo, a veces es muy difícil
que reunir ese total. No, mi población realmente ahí, contándola a todos, son 10 personas, pues usted no debería aplicar tamaño de muestra, usted tiene que aplicárselo a todos, ¿sí? Entonces, la muestra es cuando mi población es muy grande, entonces yo tomo algo representativo de ellos, eso sí, garantizando que sea confiable, y para eso hay técnicas para sacar la muestra. Hay una técnica que es la técnica con el tamaño de muestra, el libro de Bernard lo tiene, uno hace el cálculo del tamaño de la muestra, o uno lo puede hacer de una forma no probabilística. Yo aplico criterios de inclusión y de exclusión, que es la forma cualitativa de hacerlo, y de acuerdo a esos criterios de exclusión, yo digo mi muestra es de tanto, ¿sí? Entonces, realmente cuando yo opto por una muestra, cuando a pesar que yo hice una delimitación, mi población sigue siendo muy grande, ¿sí? Entonces, eso hace que yo tome el representativo. Entonces, cuando usted haga aquí este punto de población, usted primero describa la institución, el área específica o el proceso con el que usted va a trabajar, y si usted definitivamente son muchos, digamos, si estamos hablando que es un área de 10 personas, listo, usted ya está ahí, porque usted va a trabajar con esas 10 personas. No, pero es que realmente estamos hablando de 200, voy a hacer el cálculo y la muestra con criterios de inclusión o exclusión. No, profe, yo quiero hacer tamaño de muestra, pone la fórmula, la aplica y usted dice de cuánto es la muestra, pero solamente para población cuando son muy grandes. Por ejemplo, si usted documentalmente, aquellos que están haciendo estudios documental, se dieron cuenta que hay muchos estudios, dijeron que los iban a hacer solamente aquí en Bogotá en los últimos 5 años, pero se dieron cuenta que aún así estamos hablando, no sé, de 500 estudios, inventando algo acá, ¿sí? Usted aplíquele, igual los estudios documentales tienen que aplicar criterios de inclusión, pero no necesariamente muestra. Pero si usted evidencia que la cantidad de estudios son muy grandes, usted puede optar por un tamaño de muestra, ¿sí? Igual siempre que se recomienda en los estudios documentales que mínimo, igual eso varía de acuerdo a cada docente, y es muy importante que cuando estén en la opción de grado lo pregunten, pero mínimo piden unos 50 estudios, ¿sí? Pero igual eso puede también, al momento de optar por la opción de grado, hablarlo preguntarle a su docente que van a tener en esa opción. Listo, entonces esto reúne los 5 puntos, y recuerden que siempre debemos actualizar nuestros referentes, ¿sí? Porque definitivamente en estos puntos vamos a usarlos, y también en la punto de metodología vamos a estar usando referentes teóricos como tal, ¿listo? Entonces, creo que por acá hay una manito levantada. Sandra, adelante. Profe, eso, ahorita que como se está hablando del tamaño de la muestra para trabajar con población, ¿qué número de trabajadores o de colaboradores le debo calcular tamaño de la muestra? O sea, cuando me superan, ¿qué número nos Es que el recomienda número usted? depende del total de tu población, ¿sí? Entonces tú puedes hacer el cálculo, o sea, si tu población está superando 50 personas, Ok, si ¿sí? tengo, por ejemplo, 200, ¿Cuántas si son? supera, digamos, si sean 50, digamos que sean 200, son como 50 jefes y 150 auxiliares de enfermería, porque nosotros estamos O sea, enfocando en son 200 personal. Bueno, personas más tu los médicos. población. No, sí, es toda la población de profesionales de una clínica. Son más de 200 profesionales. Sí, puedes aplicar la fórmula de cálculo de tamaño de muestra para calcularla, o puedes aplicar criterios de inclusión y exclusión, y de ahí te sale el número. O sea, el número te lo arroja la fórmula o a través de criterios.
¿sí? Ok. Listo, Eso, profe, gracias. digamos que esas son las dos formas que te puede arrojar el número. ¿Listo? Listo. Bueno, por acá José Terán levantó la manito adelante. Profe, bueno, iba dos cositas. A la compañera de pronto recomendarle que utilice la Militar Standard. Militar Standard es una estrategia que se utiliza para determinar cuál va a ser el tamaño de muestra que puede seleccionar en cualquier estudio, en algunos estudios de investigación, pues, y es muy utilizada para eso. Y Ok. lo segundo, profe, eh, no sé si haya unos 5 minuticos para mostrar mi trabajo, es que tengo unas dudas, o podría ser en la tutoría que usted dará Ah, esta sí, semana. mañana tenemos monitoría. Entonces, y bueno, aprovechando ahí que me recuerdas esa parte, mañana tenemos monitoría. Recuerden que nuestra monitoría, gerencia de calidad en salud, son a las 7:30, ¿sí? Ahí pueden, digamos que lo que acabamos de explicar hoy, ustedes allá pueden preguntar, ¿sí? Igual también pueden preguntar de lo que ya hemos presentado, problemas, objetivos, igual si hay alguna duda y también lo pueden preguntar. Pero ¿cuál es la idea de la de mañana? Que usted presente, por ejemplo, profe, yo ya aquí, yo ya hice la parte de antecedentes, de justificación, quiero mostrarlo. O profe, yo tengo este tipo de estudio, tengo este tipo de enfoque, si está bien, no está bien. Entonces, aprovechen lo que hemos visto hoy para que mañana puedan proyectarlo y, y así de esa forma yo poderles revisar, ¿sí? Entonces, pues vayan avanzando y aprovechen la monitoría. Y tu duda, porfa, me confirmas hacia qué va dirigida para ver si la tratamos aquí o en la monitoría. José, Eh, Profe, va dirigida a los tipos de estudio em, y, y al al enfoque. enfoque. Sí, señora. Ah, ok, entonces esa la podemos mirar mañana y con eso también le ayuda a tus compañeros que se van a conectar mañana al espacio. Entonces esa la podemos revisar mañana como tal. Acá les voy a mostrar antes de terminar, estoy en el libro de Bernal, aquí desde la biblioteca de nosotros. Entonces aquí en la portada nosotros nos podemos ir, aquí está el capítulo de 3, que es métodos cualitativos, cuantitativos y mixto, el proceso metodológico, ¿sí? Que es la parte 2. Y bueno, acá vamos a encontrar la información que estamos necesitando. Espérenme, entramos aquí al capítulo 3. Aquí, y vamos pasando. Estos son los métodos. Aquí, por ejemplo, ustedes, aquí en la página 72 nos hablan del cuantitativo tradicional, nos hablan del cualitativo. La ventaja de eso es que usted si copia y pega la definición, usted elige el referente bibliográfico que sea para séptima edición y ahí lo copia para que le quede una vez el referente bibliográfico en la parte de los referentes, les quede una vez con la estructura, ¿sí? Entonces tenemos acá el cualitativo, el cuantitativo, cualitativo, para que ustedes lo utilicen para sus puntos. Aquí ya nos habla un poco de todo lo que es la investigación cualitativa. Entonces, pues ahí tienen una parte que necesitamos de la metodología. Tienen aquí algunos rasgos por si ustedes quieren ampliar
esa partecita. Acá ya empieza a hablar de las cuantitativas. Y lo bueno es que él va dando como ejemplo. Aquí ya viene el diseño metodológico de la investigación cualitativa, ¿sí? Y pues la idea es que aprovechen el libro las partes que necesitamos, que fue lo que yo les explicaba el día de hoy, tomar esas partes donde necesitamos como tal las definiciones y posteriormente ahí sí hacer el tema ya de los referentes que necesitamos. Y acá en la tabla de contenido, igual ustedes pueden ir acá eh, eh, avanzando en, digamos, en toda la parte que, digamos, ustedes necesiten. Por ejemplo, sé que acá en este libro encontramos toda la parte también del tamaño de la muestra. Entonces, sé que acá ustedes van a encontrar esa información para que también se apoyen en ello, ¿sí? También lo podemos encontrar. Igual en todos los libros de metodología nos hablan también de esa parte. Si usted vota por una parte cualitativa o cuantitativa, hacer el cálculo del mismo. Igual, si tienen alguna duda, recuerden que pueden aprovechar el espacio de mañana, igual en el siguiente miércoles, como ya hemos explicado cada tema, podemos ir avanzando también si quieren profundizar en el tema de tamaño de la muestra. ¿Listo? Bueno, es lo que me escribieron en el chat. Dice, la militar estándar, esta puede ser de mucha ayuda a quienes estén realizando proyectos en los que deben seleccionar tamaños de muestras. Ah, ok. Ah, sí, esta es la que uno utiliza mucho en la parte de calidad. Ujú. Hay una, pero es que yo sé que la tiene el libro, que es, te calcula el valor de N, que es el valor de la muestra, la fórmula de, sino que la estoy buscando acá para mostrársela, pero sí me está demorando en cargar digamos, el libro. Vamos a ver si de pronto con búsqueda me sale más rápido. Sí, en la página 214, tamaño de la muestra y método de muestreo. Sí, está en la página 214 del libro. Vamos a ver. Exactamente dónde están porque les da el paso a paso. Entonces, espérenme y les comparto pantalla de donde inicia este. Entonces, acá desde la página, voy a aumentar un poquito el zoom. Estamos en la página 216. Aquí nos habla de los métodos de muestreo. Y acá el tipo de muestreo y el paso. El probabilístico, que es del que hablábamos, calcular el tamaño, y el que le compartió también el compañero por acá por el chat, o el no probabilístico, que es el que yo les hablaba de hacerlo a través de criterios de inclusión y exclusión, que es el método cualitativo. Y aquí están los pasos. Defino la población, identifico el marco muestral, el tipo de muestreo, el nivel, saco el tamaño, el procedimiento y selecciono la muestra. Entonces, todo esto lo encontramos acá y yo sé que él da los ejemplos de tipo de muestreo probabilístico. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, tiene unos casos de unos talleres y va mostrando cómo hicieron el cálculo. Igual lo podemos abordar, entonces el probabilístico lo podemos abordar en el siguiente encuentro para buscarle la fórmula del cálculo del tamaño de él, ¿sí? Que realmente, y también sé
que existen páginas donde tú puedes hacer el cálculo. Tú metes los datos y él te calcula el número, dependiendo al tamaño del error que tú quieras asumir, ¿sí? Acá, mira, aquí te dan un ejemplo. Porque lo chévere de Bernal es que maneja talleres y muy enfocado a la parte empresarial, ¿sí? Entonces, a partir de la página 214, ahí pueden encontrar. Pero igual también les voy a buscar la página donde uno ingresa los valores y te calcula el tamaño. ¿Listo? Bueno, entonces aquí finalizamos nuestro encuentro. Les agradezco por haberse conectado a este espacio. Aquellos que mañana quieran mostrar sus avances en estos puntos que estamos desarrollando, con mucho gusto los espero para revisarles cómo van con el desarrollo de los vistos. Bueno, entonces, pues decirles que tengan una feliz noche y que descansen. Hasta luego. Gracias. Pero muchas gracias.